¿Puedes tomar tu lugar? He estado hablando un poquito sobre la historia de Josías y voy a seguir hablando sobre la justicia de Dios. La idea es que tú te quedes con una enseñanza, con un conocimiento, con una forma de pensar de quién eres tú como cristiano, qué fue lo que hizo Cristo por ti y por mí, qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y nos vamos a adentrar para que cuando salgas hoy te vayas con un entendimiento más profundo sobre lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, porque Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. ¿Alguien dice amén? Vamos en Segunda de Reyes 22, voy a estar interactuando, ponte muy abusado con tu Biblia, por favor. Los tiempos de Josías profetizaron Jeremías, profetizó Habacuc, profetizó Sofonías, Nahum. Entonces voy a estar cambiándome entre esos libros principalmente para que los identifique, sobre todo Josías, que es uno de los libros chiquititos que están en la Biblia, pero ahí está, y el Señor habla muchísimo a través de ese profeta. Segunda de Reyes 22, 10 y 11, Josías encuentra la ley. Hemos estado hablando sobre eso en días pasados. No existía, tengo que hacer esta introducción porque quizá haya gente que no lo haya escuchado. Josías encuentra este libro. Tienes que saber que los reyes, los antiguos reyes de la línea davídica, de donde vendría el Mesías, donde el Señor profetizó que de la línea de David vendría el Mesías, pues da la casualidad que no leían este libro. Ya te podrás imaginar. Y eso pasó unas 3 generaciones antes, aproximadamente 2 generaciones, si no mal recuerdo, antes de que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, viniera y hiciera cautivo a todo el pueblo de Judá. Es decir, destruyera todo, los hiciera tributarios, se llevara gente, toda la gente, la gente de importancia, la gente de cargo, la gente inteligente, entre ellos Daniel, se los llevó hacia Babilonia. Entonces es una temática muy interesante porque Dios nos muestra que si bien es un Dios de misericordia, también es un Dios justo. Y eso tiene muchas implicaciones en nuestra vida, en nuestro diario andar, porque tú tienes que saber que Dios te ve. Dios está día con día, los 365 días del año, Dios está observando tu vida. Y Él observa claramente cuando tú haces algún bien, Dios traerá sobre tu vida ciertamente un bien. Pero si haces algo en tu vida, algo malo, el Señor también va a traer sobre tu vida algo desafortunadamente malo. Y esa es la justicia, es darle a cada quien lo que se merece. Y entonces este varón, Josías, tuvo unos padres muy malos, Amón y Manasés, a tal grado que Manasés gobernó 55 años, de los cuales 51 aproximadamente, o 50 años más o menos, hizo mal. Se dedicó a la astrología, consultaba a otros dioses, puso estatuas dentro de la casa del Señor, puso ídolos, dioses de Baal, de Acera, entre muchísimas otras cosas. Y no solo eso, sino que había una injusticia gruesísima en todo Israel. O sea, había corrupción, las bendiciones, aparentes bendiciones se vendían, solamente los que tenían dinero podían accesar a ciertas cosas. Y Israel, en términos generales, se olvidó de los pobres, se olvidó de hacer justicia al pobre, al desamparado, al huérfano, a la viuda, se olvidó totalmente. Entonces Dios tuvo que traer un juicio sobre la casa de Judá. Ya había venido sobre la casa de Israel, el reino del norte, pero sobre la casa de Judá, el reino del sur, aún no venía. Entonces se levanta este varón y dice que lee la Biblia. Segunda de Reyes 22:10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hisías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿del libro de la qué, hermanos? De la ley, rasgó sus vestidos. Este es el versículo de los más importantes aquí.
¿Por qué rasga sus vestidos? Porque Josías le cree a Dios. O sea, lo que lee en el Pentateuco, que es el libro de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, dice que si haces bien, las bendiciones te alcanzarán, pero si haces mal, también las maldiciones te alcanzarán. Entonces Josías se rasga sus vestidos y dice: chin, nos va a llevar el tren. ¿Por qué? Porque yo le estoy creyendo que ciertamente lo que está escrito en este libro va a suceder. Y lo que viene escrito es que viene una destrucción bárbara, una destrucción tremenda ante el pueblo de Israel. Y Josías lo entiende. Se levanta también Sofonías, se levanta Jeremías, y te avientas esos libros y van a ser puros libros de condenación, puros libros te voy a destruir, puros libros que si no te vuelves a mí te va a pasar esto, pero si te vuelves a mí yo te voy a rescatar y te voy a poner en tierra firme, y entre otras muchas profecías. Entonces Josías le cree a Dios, se humilla y entiende que hay justicia. Esto es algo muy importante. Decíamos hace 15 días que algo que pasó aquí es que Dios sigue hablando. A pesar de que Josías está viendo el mal que viene sobre su generación, Dios responde a las oraciones de Josías. Y Josías en ese caso activa su vida, empieza a hacer cambios en el reino, en su vida, en el reino, juntamente con los profetas, y empiezan unos cambios bárbaros, radicales, que tú dices: wow, ¿cómo es posible? Yo no he visto esto. A tal grado que empieza a matar a todos los sacerdotes que no eran de Jehová, empieza a destruir las estatuas del templo que había metido, empieza a destruir los lugares altos donde se sacrificaba. En fin, hace unos cambios radicales. ¿Por qué? Porque le cree a Dios. O sea, de entre todos los dioses que había en ese tiempo, Josías elige a Jehová de los ejércitos, tal como tú y yo lo hemos hecho en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Ahora, entonces Josías consulta a Dios. O sea, él se encuentra y dice: pero no sé qué hacer. O sea, yo sí le creo a Dios, pero ahora ¿qué hago? Porque aquí dice que Dios es justo, va a venir un mal, pero también dice que Dios es misericordioso. Repite conmigo: Dios es misericordioso. Y Josías consulta y manda a sus siervos a una profetisa que se llama Hulda, y en el verso 14 de ahí, de ese mismo capítulo, dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, observa lo que dijo la profetisa, porque Josías consulta a Dios: decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y tú te esperarías que cuando vienes y consultas al pastor, consultas al profeta, consultas alguna persona que ha dedicado su vida a Dios, tú esperarías una buena respuesta. Pero Dios le es muy claro a Josías y le dice: ¿sabes qué? Así ha dicho el Señor: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad, sobre este lugar, todo el mal que está escrito en este libro. Y eso nos enseña muchísimas cosas. Un principio básico es que lo que Dios hace, lo va a cumplir. Sea bueno o sea malo, lo va a cumplir. Es tiempo, hermano, de que tú y yo empecemos a creer la palabra que está escrita en este libro. Si el Señor dice que Él es misericordioso y tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y tiene toda la potestad para sacarte de un mal en el que tú estás, y si te humillas, Él te va a llevar de un mal lugar, te va a poner en tierra firme. Tenemos que empezar a entender estas cosas, a empezar a creerle, empezar a humillarnos si hicimos algo mal en nuestro pasado. Si nuestros padres hicieron algo mal, nosotros tenemos que venir como representantes de esta tierra, como sacerdotes, como reyes y sacerdotes que somos, decirle: Padre, yo creo que tú, Señor, tienes el poder y la autoridad para venir y cambiar todo lo que está a mi alrededor. Y esto fue lo que hizo Josías. Entonces esta respuesta no es muy favorable
Digo, cualquier incrédulo, cualquiera que no haya escuchado sobre las cosas de Dios, va a decir, pues ¿para qué consulto a Dios? Y de todas maneras me va a ir mal. Y aquí es donde quiero que me pongas muchísima atención. Hay una presentación, hay unas preguntas que te quiero hacer. Primeramente, quiero comparar la condición de vida física y espiritual que existía en los tiempos de Josías. Porque te vas a dar cuenta que los tiempos de Josías y los tiempos que vivimos ahora son muy, muy parecidos. Y si pueden poner, ok, te vas a dar cuenta que son muy, muy parecidos. Dice la Biblia que había muchísima idolatría. Por ejemplo, en Manasés, su abuelo, en el 21:3 dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares. E hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. En el verso 4 dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y en el verso 6, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, o sea, fue adivino pues, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, el punto número 1, en los tiempos de Josías, ¿había idolatría? Sí había idolatría. Y en nuestros tiempos yo te voy a preguntar, ¿hay idolatría? Claro que hay idolatría. No sé si tú vengas de la iglesia tradicional y ahí adorábamos y nos postrábamos a cualquier cosa que nos dijeran, tú póstrate. Siguiente pregunta. Creían ellos que Dios es justo, y vamos a ir a Sofonías 1:12. Sofonías 1:12 dice así: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Jehová ni hará bien ni hará mal. O sea, la pregunta que te estoy poniendo ahí es que en ese tiempo la gente empezó a pecar en demasía. La gente empezó a ignorar de que Dios tiene el poder para traer justicia a sus vidas, de que Dios, que lo que está escrito aquí puede venir. O sea, las personas decían, yo estoy aquí tranquilo, yo me dedico a hacer lo que sigo haciendo, me dedico a la corrupción, me dedico a robar, me dedico a esto, me dedico al otro, me dedico a hacerle justicia a quien me dé dinero, y al que no me dé dinero lo meto al bote. Es decir, decían, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y este es un pensamiento muy grave que en los cristianos surge, porque ignoramos que Dios nos observa, ignoramos que Dios está alrededor nuestro y que Él da pago por cada una de las obras que nosotros hagamos. Entonces, en los tiempos de Josías, no creían que Dios era justo, dejaron de creer. Y en nuestros tiempos pasa una cosa muy semejante, hermano, muy semejante. De repente los cristianos nos metemos a hacer cosas que no convienen. Los que trabajamos estamos muy expuestos a la corrupción, estamos muy expuestos a hacer mal, al no hacer justicia. Entonces en nuestro tiempo pasa algo semejante como en los tiempos de Josías. No creemos, de repente, no creemos que Dios nos está mirando. Pregunta número 3. ¿Había prosperidad? Ahí mismo en Sofonías, vamos a ir mejor a Jeremías 5, 27. Observa, está profetizando Jeremías 5:27. Dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. ¿Cómo se hicieron? Grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgando la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos
y la causa de los pobres no juzgaron. Es decir, en los tiempos de Josías sí había prosperidad. Tú vas a decir, a lo mejor Dios les quitó las riquezas. No, Dios no le quitó las riquezas. Dios los mantenía prósperos en ese tiempo. De hecho, el imperio asirio era uno de los imperios que más empezaba a conquistar naciones. Y ese tiempo Judá no tenía sobre su cabeza el yugo de los asirios. Entonces no pagaban un impuesto adicional. Y en nuestros tiempos pasa algo semejante. ¿Qué es la prosperidad en nuestro tiempo? En nuestro tiempo la prosperidad no solamente se trata de dinero. En nuestros tiempos la prosperidad también tiene que ver con un asunto de a quién le pones tu confianza. Tiene que ver con un asunto de que mi porvenir no va a venir de mi fe que yo le pongo al Señor. Las riquezas no vienen del Señor, sino que yo pongo mi confianza en mi trabajo, yo pongo mi confianza en el patrón, yo pongo mi confianza en las autoridades, yo pongo mi confianza, qué bueno que ganó fulanito de tal. Es decir, en nuestro tiempo también hay prosperidad. 4. Sofonías 3, 1, 2. Vamos a regresar ahí. Sofonías 3, 1, 2. Y la pregunta es, ¿se consideraba a Dios como padre? Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió corrección. ¿Ni recibió qué, hermanos? Corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios, no se acercó a su Dios. Característica número 1 de un hijo, no necesariamente de un hijo de Dios, bueno también. Característica número 1 de un hijo es que recibe la corrección del papá, que recibe la corrección de su madre. Que si le dice, hijo, tú estás haciendo mal en esto, endereza tu camino. El hijo escucha, a lo mejor a la primera le cuesta, pero tarde que temprano va a escuchar a su papá y a su mamá. Significa que en los tiempos de Josías no se consideraba, tiene un error, no se consideraba a Dios como padre, no se consideraba a Dios como un padre. Y en nuestros tiempos pasa algo muy, muy semejante también. Tú ves en el entorno, en las noticias, ves lo que está pasando con los chavos en la escuela, y los chavos cada vez más son más rebeldes. Se está levantando un espíritu de rebeldía tan tremendo en todo el mundo, jamás antes visto. El espíritu de Jezabel ahora se levanta como una potencia, levanta mujeres, levanta en masa a tantas personas para rebelarse en contra de las autoridades, para no recibir corrección. Yo he visto cómo cuando las manifestantes en las noticias están diciendo, pero que esto, que lo otro, que esto, y empiezan a destruir y a hacer y a quitar lo que se les pone enfrente, y las autoridades con toda calma vienen, miren, para no causar más conflicto, no, miren, por favor, vamos a platicar, pueden pasar acá. ¿Y qué hacen las chicas? ¿O qué hacen los chavos rebeldes? Empiezan y destruyen todo. La generación en que estamos viviendo no quiere recibir corrección. La generación que estamos viviendo ahora no quiere tener papá, no quiere tener alguien que les guíe, alguien que les diga este es el camino. La generación de ahora solamente quiere seguir sus propios caminos y llegar a donde ellos quieren por sí mismo. Y eso es un peligro muy grave, muy grave. 5. ¿Había corrupción? Sí, había corrupción. Y con ese mismo versículo de Jeremías que te leí, en Jeremías 5:27, lo voy a leer otra vez. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Sabes, había exceso de corrupción. Grave es que ahora los cristianos piensen que, como decía Sofonías, pues Dios ni hará bien ni hará mal. Ahora los cristianos también se metan en la corrupción. Ahora que yo empiezo a trabajar después de los 21 años, que salí de la carrera, te das cuenta cómo está el mundo. Y si bien mis padres me dieron una educación que yo creo que fue buena, aunque
Lo peor es que no me hablaron de Jesucristo hasta que en la escuela me hablaron a mí. Y te das cuenta de tantos tejes y manejes que hay en el gobierno, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas. Todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría busca esto por sobre todas las cosas. Había corrupción en los tiempos de Josías, estaba igualito que ahorita. Estaba igualito. Y como última pregunta, ¿había un evangelio de prosperidad? La respuesta es sí. Ya no voy a ir al versículo para no alargar. La respuesta es sí. En los tiempos había un evangelio de prosperidad. En Jeremías 6:14 dice, desde el 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Escucha esto, lo que el Señor está diciendo. El evangelio de la prosperidad no se trata solamente de dinero. El evangelio de la prosperidad se trata de decir, de hablar de la justicia que no es de Dios, sino la justicia de los hombres. El evangelio de la prosperidad te va a decir, no, tú síguele emborrachándote, mira, tú disfruta la vida que no va a pasar nada. No, mira, tú sigue echándote la canita como dicen, al aire. No, tú síguele con la casa chica, tú síguele con la mujer, tú no pasa nada, hombre, tú no pasa nada. El evangelio de la prosperidad va a pasar cuando tú vienes a un ministro del Señor, a un siervo del Señor, y le pides un consejo, y te va a responder algo así como Jeremías dice, tranquilo, va a haber paz, cuando en realidad no hay paz. Este es el esquema y la comparativa de los tiempos que había en los tiempos de Josías, Jeremías y todos estos profetas a nuestros tiempos. ¿Por qué lo quise hacer? Porque esos tiempos son de mucho provecho para nosotros, para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para entender lo que Dios quiere que nosotros también hagamos con nuestra vida. Vamos a pasar a otra presentación. Ahora, ¿te acuerdas de la respuesta que le dio la profetisa Hulda? Te lo voy a repetir. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y estas preguntas te las puedes ir contestando tú. ¿Y cómo respondería el mundo? ¿Cómo respondería a una persona que nunca ha conocido de Dios, que se ha rehusado no solamente a conocerlo, sino que no quiere saber nada de Dios? Te vas a poder dar cuenta. ¿Fue Dios quien contestó? Tú le preguntarías, oye, ¿Dios contestó lo que acaba de decir, lo que está predicando Paco? ¿Dios contestó eso? Un no creyente te diría, no, ¿sabes qué? Dios no contestó eso. Si Dios es un Dios solamente de bien, Dios es un Dios que si tú le pides, Él te va a dar. Es cierto, pero también tiene su contraparte, lo tienes que buscar. Dios es muy Dios, el verdadero Dios no contestó, porque Dios se encarga de matar a multitudes. Dios no contestó porque muy seguramente consultó a quién sabe quién. El Dios que yo conozco es un Dios que me va a apapachar, es un Dios de amor. Pero un creyente, mi querido hermano, un creyente diría, Dios sigue hablando. Repite conmigo, Dios sigue hablando. Siguiente pregunta. ¿Tú qué piensas, hermano? ¿Dios es justo con la respuesta que le dio a Josías? Yo te pregunto, ¿Dios es justo con la respuesta que le dio a Josías? Un no creyente diría de inmediato, no, porque el Dios que yo conozco no dejaría morir a los niños de hambre en África. El Dios que yo conozco le diría, yo te voy a rescatar. Pero ¿qué tiene que responder un creyente? Un creyente respondería, sí, Dios es justo. ¿Sabes por qué? Porque su padre, su abuelo, sus ancestros se dedicaron a buscar otros dioses. Sus padres, sus antepasados se dedicaron a hacer lo malo. Dice la palabra que Manasés se encargó de llenar de esquina a esquina Jerusalén de sangre.
Dios es justo, repite conmigo, Dios es justo. Siguiente pregunta. ¿Crees que Dios sigue estando contigo con esa respuesta, hermano? ¿Crees que Dios sigue estando contigo a pesar de que diga el Señor, te va a venir un mal, te va a venir una destrucción? Un no creyente te diría, no, Dios es bueno. No, Dios no pasa eso. Y un creyente de inmediato te diría, ¿sabes qué? Yo creo que Dios sigue estando conmigo porque a pesar de mi mal, Dios me contestó. Siguiente pregunta. Y con la respuesta, ¿qué dirías? ¿Dios aún sigue salvando? Si tú lees la Biblia, por eso es importante, hermano, leer la Biblia en su contexto. O sea, te tienes que aventar el pasaje completo. No vayas a agarrar la Biblia y le hagas así y ¡pum! Judas se ahorcó. O sea, no es por allí. Tienes que agarrar la Biblia y empezar a leerla. Tienes que empezar a meterte. Entonces, si alguien, un no creyente, alguien que se rehúsa de conocer de Dios, va a decir que Dios ya no salva. Pero tú y yo creemos que Dios sigue salvando. Tú y yo creemos que Dios sigue escuchando. Tú y yo creemos que a pesar de lo que tú estés pasando, del imposible que tú traigas, Dios aún sigue salvando. Pregunta 5. Yo te preguntaría, con la respuesta que le dio Dios, ¿crees que todavía hay justicia en la tierra? Un no creyente te va a decir, no, Paco, ¿cómo va a haber justicia si Él mismo los va a matar? Acuérdate lo que te dije en un principio. La justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde. Repito, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Sabes, hermano, todo el mal que heredamos de nuestros padres es justo de parte de Dios. No me malentiendas y por favor no te vayas a salir en este momento. Todo el mal que nuestros padres hicieron vino y repercutió sobre nuestras generaciones. Repite conmigo, eso se acabó. ¿Sabes por qué? Todavía hay justicia en la tierra. Todavía si tú y yo venimos delante de la presencia de Dios y nos humillamos como lo hizo Josías, Dios va a traer una transformación. Dios va a traer un nuevo despertar. Dios va a abrir tus ojos y el mal que estaba predestinado para ti, Dios lo va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo justo. Le va a dar a cada quien lo que se merece. Ahora tú te preguntas, ¿tú qué te mereces? Porque estamos aquí los que venimos a aprender de la Biblia. No venimos aquí a un sensacionalismo. Ayer escuché esa palabra y ya se me quedó. No venimos aquí a emocionarnos solamente. Venimos aquí para entrar en el conocimiento de la palabra de Dios, para saber qué es lo que tiene Dios para nosotros, para entender qué es lo que Dios está haciendo. Hermano, yo te digo una cosa, todavía hay justicia en la tierra. Se va a acabar solamente para los que no crean. Siguiente pregunta. ¿Dios tarda en contestar? Un no creyente te va a decir de inmediato, pues sí, se tarda demasiado, porque no viene para mí el dinero, no viene para mí la restauración de mi cuerpo, la salud de la enfermedad. Y un creyente te va a decir, no tarda. Dios no tarda en contestar. Dios no tarda en contestar. Siguiente pregunta. ¿La condición en la que vivió Josías es culpa de Dios? O sea, la destrucción que está prometiendo Dios, que va a venir en los tiempos de Josías, ¿es culpa de Dios? Un no creyente te va a decir, sí es culpa de Dios. Pero nosotros, los que entendemos la palabra, los que entendemos la mecánica de Dios, sabemos que Dios es justo. Y no es culpa de Dios, sino es culpa del pecado de los hombres, del pecado de los padres de Josías, de la culpa de los pecados de todo el pueblo que se fueron hacia otros dioses. Siguiente pregunta. ¿Se preocupa Dios por mí? Hermano, ¿se preocupa Dios por ti a pesar de esa respuesta? Un creyente
te va a decir que sí, un creyente. Pero un no creyente te va a decir que no. Mira cómo estoy. ¿Dónde estás, Dios? Siguiente pregunta. Y la última. ¿Dios me ama? Yo te pregunto, a pesar de esa respuesta, ¿Dios te sigue amando? ¿Por qué todo esto? Porque nos hemos olvidado, hermanos, en ocasiones y muy constantemente de la justicia de Dios. Anoche estamos leyendo con mi esposa el Salmo 118, ya me compartía lo que estaba leyendo, y te voy a leer ese fragmento. Salmo 118, no vayan. Dios está más interesado de la justicia de lo que tú y yo nos imaginamos. 118 dice: y verso 19, abridme las puertas de la justicia. Abridme las puertas de las ¿qué? Repite conmigo, de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Por qué tengo tanta insistencia sobre la justicia, hermano? Y yo vi a mi esposa, se le salieron las de cocodrilo, y concluíamos una cosa: no somos justos. No somos justos. Pero sabes, Dios nos dio un Salvador. A nosotros no nos alcanza la justicia para poder llegar a la presencia de Dios. Por eso el salmista, con todo su corazón abierto, dice: abridme las puertas de la justicia. ¿Quién tiene derecho para que diga: Señor, ábreme las puertas para poder entrar? Nadie puede llegar a la presencia de Dios así como así. El mundo cree que es justo, pero el mundo ha torcido la justicia. Dicen ahora que castigar a nuestros hijos es malo. Dicen ahora que no le hagas daño, porque si no vas a lastimar sus emociones. Y al rato el chamaco, cuando llega a la escuela, se anda suicidando porque los profesores ya le dejaron una tarea difícil y el chamaco no aguantó la presión. O ya el chamaco hizo lo que se le antojó cuando fue grande. El mundo está torciendo la justicia, hermano. Tú tienes que estar muy atento. Está torciendo la justicia. La televisión solamente manda mensajes de prosperidad. Todo es bonito, todo es bello para que compres. Pero tú en tu subconsciente, dicen los psicólogos, en tu cabezota, pues, en pocas palabras, tú estás percibiendo que solamente las cosas a tu alrededor tienen que ser así, como de película, como de fantasía. Pero eso es una mentira, hermano. El mundo en que vivimos es un mundo caído. El mundo en que vivimos no es lo que planeó Dios para nosotros. Nosotros tendríamos que estar delante de la presencia de Dios ministrando día y noche. Pero el mundo se ha encargado de torcer todo este concepto. Llévate esto: el hecho que Dios no te castigue por algo que hagas mal, escúchame, van a decir: ay, Paco regañón. El hecho que Dios no te castigue por algo que tú hagas mal no significa que Dios siga siendo justo. Más bien digo, Dios es un Dios de misericordia. Éxodo 20, ¿qué dice? Él va a ir sobre las generaciones hasta la tercera y la ¿qué? Y la cuarta generación. Si tú muy tranquilo ahorita, espérate a tus hijos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué nací así? ¿Por qué nací con esta malformación? ¿Por qué nací ahora el chamaco con preferencias sexuales diferentes? Ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque los padres hicieron cosas malas. Nuestra justicia no nos sirve. Romanos 3:9. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos y de los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles
que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo, ni aun qué, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, Dios sigue siendo justo, hermano. Tan es así que el último libro que tienes ahí en tu Biblia, Apocalipsis, es la aplicación de Dios, es la aplicación de la justicia de Dios al mundo entero. No es el fin de los tiempos. No. Los hijos de Dios vamos a seguir adelante. Pero el Apocalipsis es una historia de amor donde Dios está estableciendo la justicia, donde nos regala su salvación y ahora nosotros vamos a prosperar de ahí en adelante. Es decir, la justicia de Dios va a permanecer constantemente. Ahora vemos que los malos se enseñorean de los pobres. Ahora vemos que los ricos se enseñorean de los pobres. Ahora vemos que no hay justicia en la tierra, pero cuando Cristo venga otra vez, todas estas cosas se acabarán. Diga conmigo, todo esto se acabará. Necesitamos la justicia de Dios. Jeremías 33. Y mira que Jeremías decía duro, y le pegaba duro. Y el pueblo aún así no quiso escuchar. Pero hemos hablado que Dios es un Dios justo, tardo para la ira, grande en misericordia. Y dice Jeremías 33:15, desde el 14. Jeremías 33:14. He aquí vienen días, dice Jehová. ¿Quién dice? En que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. He aquí días, y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia. Repite conmigo, un renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Fíjate de lo que habla la Biblia, y ya no te brinques esa palabra de justicia. Lo que Dios va a traer en Jesucristo va a ser justicia. Lo que Dios va a traer en Jesucristo, que en parte lo trajo desde ahorita. Ya nos trajo salvación, sí, pero todavía faltan más cosas. Pero lo que viene cuando Cristo venga, adivina qué va a ser, hermano: justicia. Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo para nosotros. ¿Qué va a hacer Jesucristo cuando venga por segunda vez? Va a hacer justicia. O es decir, te va a sentar en el tribunal y te va a empezar a preguntar. ¿Y sabes cómo nos vamos a quedar tú y yo, hermano? Sin palabras. Nos vamos a quedar como... ¿Te acuerdas cuando tu mamá te regañaba y tenía la razón? Pero tú hiciste esto y esto, y entonces tú te quedabas... O sea, tienes razón. Lo que va a pasar en ese tiempo, cuando Jesucristo venga otra vez, va a venir a tomar a su iglesia que Él salvó, pero también va a establecer justicia a ti, a los creyentes, a ti y a mí, y también a los que no creen. Todo el contexto de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no se trata sino de otra cosa, del plan de Dios para traer salvación a su pueblo, para traer salvación a ti y a mí. Y no solamente desde Abraham, sino desde mucho antes. Dios ideó, ¿por qué? Porque tú y yo somos injustos, hermano. Y para que te levantes el cuello y digas: yo me porto bien, yo le doy dinero a los pobres. Hermano, no te hagas, no te alcanza tu justicia. No te alcanza. Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Esa palabrita, hermano, esa palabra, para que nosotros fuésemos hechos, otra vez repítelo, justicia. Hermano, no se te vaya a ocurrir un día, por mi propia justicia, y resulte que en ese momento te estás ensoberbeciendo.
yo estoy haciendo bien las cosas, yo estoy llevando bien el ministerio, Dios a mí me habla, Dios esto. Aguas. ¿Sabes cuál es la justicia que tú y yo necesitamos? Es la justicia de Cristo. No hubo otro justo en la tierra y ni lo habrá. A quien tú y yo necesitamos es que Cristo muere en nosotros, para cuando estemos en el tribunal de Cristo, entonces Él diga: tú eres mío, tú eres mío. No necesitas otra cosa, hermano. Necesitas entender estas generaciones, y también en el pasado, pero aún más en estas generaciones, ahora dicen que son justos. Ahora quieren establecer su propia justicia. La Biblia dice que solamente el matrimonio entre hombre y mujer, y ahora el mundo dice: no importa. Entre hombre, hombre, y mujer, no importa. Aguas. Y lo peor de todos es que tratan de seducir a nuestros hijos. Y si tú platicas con jóvenes, empiezan a ser permisivos, empiezan a tolerar ciertas cosas. No que condenen, no me entiendas, no me malentiendas, sino que los jóvenes empiezan a decir: ¿sabes qué? Está bien, mis mejores cuates son así. Romanos 3, 21, 26. Rápido. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién, hermano? ¿No tienen Biblia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, ¿qué está en el vientre ahorita del Señor? Quiero hacer justicia. En el vientre de Dios, en su querer es: quiero hacer justicia. Cuando Caín mata a Abel, Dios llega con Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Porque su sangre está clamando desde la tierra justicia. ¿Qué está clamando? Sabes, en la tierra se ha cometido tanta injusticia desde que Adán y Eva pecaron. Tanta injusticia que cuando venga Jesucristo va a dar precio, va a dar pago absolutamente por todas esas cosas. Concluyo. Ten por seguro que hay consecuencias por todo lo mal que hagamos, pero también ten por seguro que hay buenas cosas para todos los que vamos tras Cristo. El Señor está tratando con nosotros, hermano. Por causa de nuestros padres, sí. Pero si tú te metes a la presencia de Dios, te metes a conocer a Cristo, te metes a conocer su palabra, vas a entender que Dios es misericordioso y para ti ya no hay pago. Para ti ya no hay pago. Ahora lo que hay es una vida en Cristo Jesús. De aquí en adelante. Nos ponemos en pie tantito, por favor. Hay un mensaje que te quiero expresar. Habacuc también profetizó, es un libro chiquito también, está ahí antes de Sofonías. Muy posiblemente, más bien, estás pasando por situaciones muy complicadas. Y no te vengo a sobar la espalda, porque lo que acabamos de leer, lo que acabamos de aprender, es que Dios es justo. Habacuc le reclama al Señor y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? En el primer capítulo: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Y sigues leyendo Habacuc, se empieza a quejar y le empieza a decir: Señor, ¿hasta cuándo va a haber justicia?
Y él culmina en los últimos versículos del libro 3:17. Dice: aunque la higuera no florezca. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Verso 18, por favor, y ya nos vamos a terminar. Verso 18. 1, 2, 3. Con todo. Repite conmigo. Procesos. Repite conmigo. Procesos. Todos estamos pasando por procesos, pero quédate con esta garantía: el Señor está contigo. Si hay pago por lo que hicieron nuestros padres, si hay pago por el pecado que nosotros hicimos, sí. Pero con todo, ¿yo qué? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo lo que esté pasando, yo voy a alabar al Señor, porque Él es justo y en Él está mi esperanza, en Él está mi gozo, en Él está mi salvación. Hay esperanza, hermano. Hay algunos que se acercan y piden oración, y les digo: tú síguele, hermano. Mientras tú no te rajes, yo no me rajo. Lo mismo te dice a ti el Señor. Mientras tú no te rajes en el proceso que tú estás pasando, el Señor nunca se va a rajar. Y lo que tú tienes que hacer ahora es alegrarte. Alguien se puede alegrar en este lugar. Alguien puede decir amén. Amén.